Hola a todos, queridos amigos en Redemar. Me da mucho gusto que podamos estar aquí reunidos una vez más y preparándonos y profundizando acerca de lo que Dios quiere darnos, revelarnos y darnos a conocer de sí mismo. Esta vez vamos a hablar especialmente de la adoración en el músico católico. Me voy a presentar brevemente. Yo soy Carolina Miguel. Aquí está el arroba Caro Miguel para todas mis redes sociales. Entonces ahí nos podemos encontrar y también si tienen dudas más personales o lo que sea, pues también las podemos checar por ahí. Entonces, para comenzar, también quiero comentarles, si es que no nos hemos conocido antes, o si ya nos habíamos visto, yo soy licenciada en teología por el Seminario Palafoxiano, estoy haciendo mi maestría en teología también por parte de la Universidad Católica Lumen Gentium. Y ahí va, ya me parece que lo que sigue es la tesis, otra vez. Y bueno, también llevo ya un rato dedicándome a la música católica, más o menos 7 años por ahí. Y bueno, entonces les voy a platicar, sí, también sobre la doctrina, pero también sobre mi experiencia personal en este tema, porque también me dediqué exclusivamente a la adoración eucarística por prácticamente 4 años, entonces es también algo que experiencialmente quisiera compartirles y que espero que les ayude, que sea de mucho provecho y que bueno, que sea de mucho provecho. Así que vamos a empezar primero entendiendo de qué se trata cuando hablamos acerca de adoración, y aquí vamos a ver, por aquí también puse alabanza. En primer lugar, la adoración, como ven aquí abajo, la palabra adoración viene del latín y la palabra alabanza viene del hebreo, entonces prácticamente significan lo mismo, pueden usarse como sinónimos. Entonces, la palabra adoración viene de latín, el asia, es un diálogo, una expresión de culto, una especie de enaltecimiento, que también vamos a ver que es una palabra que vamos a ocupar mucho por aquí, y el sion, que es el efecto de hacer. Entonces, digamos que etimológicamente, adorar o hacer una adoración significa expresar, enaltecer un culto lógicamente hacia Dios y es una acción. Entonces, bueno, de esto se trata. Por lo tanto, va a ser algo voluntario. Vamos a aclarar a qué me refiero con esto de una vez. Ven que por ahí se habla acerca de que uno puede abrir puertas, por ejemplo, escuchando música de bandas satánicas. Y entonces uno abre puertas extrañas. Y, bueno, cuando hablamos de un acto voluntario, quiere decir que si yo no lo dejo pasar, no sucede, ¿sale? Es muy importante que nos quede bien claro que la adoración no va a suceder si nosotros no tenemos la intención de que suceda. O sea, yo no puedo adorar sin querer adorar, ¿sale? Por eso es que estas cosas de las puertas y eso a mí me saltan un poquito porque también requiere de la voluntad, ¿sale? O sea, de que yo quiera que eso suceda. Entonces, bueno, hay aspectos de la relación con lo trascendental o lo que está por encima de la materia o fuera de lo que nosotros como seres humanos somos, como lo preternatural o lo divino, con lo que nos vamos a relacionar solamente de forma voluntaria. La gracia de Dios, por ejemplo, que sucede en los sacramentos, digamos que no es voluntaria. Es así, es porque Dios quiere que descienda y baje. Pero cuando hablamos de la adoración es necesario que el hombre esté consciente de lo que está haciendo, si no, no está adorando. Y bueno, lo aclaro porque es fundamental para todo lo demás que vamos a decir. Entonces, la adoración, vamos a resumir, es la acción de resaltar o rendir un culto a Dios voluntariamente, ¿sale? Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión de que la adoración va a ser este momento de la relación con Dios en el que yo le doy a Dios mi cariño. Normalmente, en la relación con Dios estamos acostumbrados a que Dios nos da. Dios me da su cariño, Dios me demuestra, Dios me hace sentir y saber incondicionalmente amado. Pero como es una relación, también es importante que yo le exprese a Dios lo que yo siento por él. Entonces, la adoración es este momento específico en el que yo, como ser humano, con la relación con Dios, le digo cuánto vale para mí. Por eso es una exaltación o un enaltecimiento. O sea, yo le digo a Dios, es que tú eres grande. ¿Y qué sería
de mí sin ti? ¿Yo qué soy sin ti? Es expresarle a Dios el papel importante que significa en nuestra vida. Por eso es que es algo voluntario. No se puede adorar a Dios, no se le puede expresar a Dios cuánto lo amo si no lo hago voluntariamente. Eh, Vamos a hablar de cómo es que es una relación que se complementa con diversas formas de expresar el cariño. Es decir, también hay, por lo tanto, diversas formas de orar, de hacer oración. La adoración entra dentro de la oración, que también lo vamos a explicar ahorita. Pero bueno, entonces tiene que ser voluntaria, que ya lo dije varias veces, pero bueno, sí lo vamos a estar puntualizando porque no va a pasar si tú no quieres que pase. Es importante que esto quede bien claro. No es un accidente, sale, o sea, la adoración nunca va a ser ni involuntaria, ni inconsciente, ni accidental. La adoración tiene que ser voluntaria porque es expresarle a Dios cuánto lo amo yo, o sea, qué papel juega en mi vida, cómo veo que Él es grande para el universo, ¿no? Todo lo que existe. Entonces es el momento en el que digamos que de una manera subjetiva, o sea, de mi propia experiencia, yo le tengo que expresar a Dios lo que Él es para mí. Entonces, la adoración va a tener estos elementos o estas dos formas de expresarse, individual y comunitaria, que también lo vamos a profundizar ahorita. Entonces, chicos, aquí al último les digo que no se puede adorar a quien no se conoce, porque yo no puedo decirle a Dios cuánto lo amo y por qué si no sé quién es. O sea, es como en una relación que lo vamos a ver también. ¿Qué tal si me estoy enamorando de alguien que no es quien creo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque adorar, como les digo, es esta expresión de mi cariño hacia esta persona, hacia la persona divina. Pero ¿qué tal si, porque hace crecer el enamoramiento, o sea, me hace darme cuenta de, caray, como que sí ando muy enamorado de este señor. Entonces, ¿cómo es que me estoy enamorando cada vez más de alguien que no conozco en realidad? La adoración no se puede hacer si no se conoce bien a Dios. Entonces, vamos a ver cómo es que para nosotros como músicos, la adoración se transforma ya no solo en una expresión mía, sino en una responsabilidad. Conocer a Dios por el llamado que me ha hecho, conocerlo cada vez más, ya no solamente en mi experiencia de qué padre, me la pasé cuando yo lo conocí, sino enriquecerse con lo que Dios ha revelado a toda la humanidad. ¿A través de qué? Pues de la Sagrada Escritura, de la tradición y el magisterio, que son las fuentes de la teología para nosotros los católicos. Si no conocemos de esto, es probable que estemos cimentando un enamoramiento, ¿no? Un amor sólido, en alguien que tal vez no es exactamente como creo que es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y no importa cuánto tiempo lleves adorando, pensando que a lo mejor sabes que, o sea, me refiero a que a lo mejor leemos algo en la Biblia que decimos, y si Dios no es esto, o no piensa esto, o no hace esto, no importa en qué etapa de la vida estemos cuando nos damos cuenta de estas cosas, porque muchas veces sí pasa, o sea, también es difícil librarse de esto porque Dios es difícil de comprender. Entonces, seguramente nos encontraremos alguna vez en nuestra vida con esta imagen de Dios que a lo mejor no me había puesto a pensar que existe o que no había experimentado yo, pero que me lo ha revelado la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. También, bueno, no se puede leer la Sagrada Escritura sin estas dos cosas, porque uno interpreta subjetivamente y se crea un Dios a su medida. Ese es el problema de las sectas. Como no tienen estos lineamientos apostólicos y esta jerarquía que va liderando lo que se cree de Dios o lo que sí se puede decir sobre Dios, los documentos, la tradición y el magisterio que nos explica lo que Dios ha dicho, entonces yo, como no lo tengo, me puedo crear un Dios a mi medida y decir que Dios dice tal cosa o que Dios respeta tal cosa de mí y que a lo mejor no le gusta. Entonces, bueno, todo esto lo estamos diciendo para tener mucho cuidado de no crearme un Dios que no existe o un Dios a mi medida. Soy yo quien tiene que hacerse según lo que Dios es. No soy yo quien tiene que hacer a Dios para que cuaje conmigo y me dé la razón y yo gane en los debates y yo gane en la vida y yo tenga la razón y yo sea quien siempre está bien. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. También pónganse a preguntarse si también hacen que Dios haga esto con ustedes. A todos nos ha pasado, ¿eh? La verdad es que a quien no le pase yo creo que es un santo porque si
pasa muy seguido. Es un problema humano natural. Pero bueno, entonces, volviendo al punto, tenemos que conocer lo que dice nuestra iglesia sobre Dios, porque es la guía. Y esta guía yo la puedo profundizar según mi experiencia, claro que sí, pero no puedo decir nada que no haya dicho la iglesia, porque entonces estaríamos metiendo confusiones extrañas y entonces creándonos un Dios que a lo mejor no existe. Y cuando uno se encuentra con esto, no importa en la etapa de la vida en la que esté, no es tarde, ¿vale? O sea, para encontrar a Dios y ir puliendo, irlo conociendo, ese es el chiste de la vida. O sea, en realidad nosotros estamos aquí, existimos en este mundo y en este planeta con la materia y todo, para ir conociendo a Dios. Entonces, no tengamos miedo de también decir, bueno, puede que me haya hecho una idea errónea de Dios, que ahora quiero corregir, porque de eso se trata vivir. No le tengan miedo a esto, ¿sale? O sea, de eso se trata estar en esta tierra. Conocer a Dios, pulir lo que nosotros entendemos sobre Él y relacionarnos con Él cada vez más. De eso se trata. Entonces, sin miedo, de pronto podemos darnos cuenta de cosas que a lo mejor creías sobre Dios y que no son tan ciertas, que pasa mucho cuando uno estudia teología. Y entonces puedes ir puliendo más cosas. Y pasarán los años y pasarán los años y leerás un montón de documentos y volverás a leer 1000 veces la misma cita bíblica. Y cada vez te ayudará a profundizar más quién es Dios. Entonces, bueno, este último punto que está aquí lo he resaltado para que entendamos que tenemos que empezar a tomarnos muy en serio el preguntarnos quién eres Dios. O sea, preguntarle y que nos ayude a responder quién es, qué quiere de nosotros, ¿no? Y hay que investigar, o sea, la fe no es un asunto de sentimientos, no es un asunto de experiencias y ya. La fe necesita compromiso y la fe necesita esta responsabilidad de decir en quién creo, quién es esta persona que me está llamando, que es fascinante. Es una persona misteriosa que me llama con todo, ¿no? O sea, todo lo que yo soy se pregunta sobre quién es. Y entonces voy a utilizar las herramientas que esta misma persona me ha dado para conocerla. Es una responsabilidad también. Entonces, no se puede orar a quien no se conoce y hay que tener mucho cuidado con esto. Y no me refiero con esta frase en el sentido de que no estás adorando si es que no conoces plenamente y perfectamente a Dios. No estoy diciendo esto, sino que más bien necesitamos hacernos responsables o concientizar esta responsabilidad que tenemos de conocer a Dios por la responsabilidad que tenemos como músicos católicos de la adoración, que ya vamos a ver por qué les digo esto y por qué me refiero a esto. Entonces no quiere decir que si no conoces plenamente y perfectamente a Dios no lo estás adorando, no, pero a lo mejor estamos cimentando cosas en una idea que a lo mejor no es, y hay que tener cuidado con esto, nada más, ¿no? Definitivamente es una especie de advertencia de la que despertemos, ¿no? O sea, tenemos que conocer y concientizar a quién estamos entregando todo lo que somos. Y bueno, de esto se va a tratar la adoración. Entonces, vamos a irnos al siguiente punto. Por lo tanto, vamos a decir que adoración y alabanza pues son sinónimos, porque alabanza significa lo mismo, es enaltecer, hacer grande, exaltar a esta persona que es divina, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo se hace una adoración? Jesús nos va a decir, bueno, fíjense que durante el Antiguo Testamento se va haciendo esto de la adoración. El primero en adorar va a ser Abraham como tal, o sea, la palabra adoración, y se va a ir extendiendo a lo largo de toda la Sagrada Escritura hasta llegar al Nuevo Testamento, cuando Jesús nos explica de qué se trata esto de en espíritu y en verdad. Se encuentra con la samaritana, y si quieren lo vamos a leer aquí, yo se los leo. Ok, aquí lo tengo, no, se los voy a leer, lo tengo en mi teléfono, me estoy chateando, voy a leer aquí, Juan 4, 23, dice, bueno, es el momento en el que Jesús se encuentra con la samaritana, ¿sale? Y entonces la samaritana, que vamos a tratar de poner el contexto, los samaritanos son prácticamente judíos que se separaron de los judíos durante la invasión de Babilonia
y ellos empezaron a relacionarse con las personas que no eran judías y por lo tanto hay una especie de mezclas y sincretismos con los samaritanos que los judíos trataban de mantener en pureza. Entonces, los samaritanos como que se mezclaron y ya en la época de Jesús ya los samaritanos digamos que profesan otra fe y otra religión, otra cosa diferente de la que hacen los judíos. Entonces, los samaritanos creían que se podía adorar a Dios en cualquier lugar. En el pozo de Jacob, más que solamente en el templo, como creían los judíos. Entonces, bueno, la samaritana, por eso es que hay pleito entre samaritano y judío, por estas zonas de tú te vendiste, ¿no? O sea, tú te rendiste a las demás culturas, pero nosotros no. Entonces, bueno, cuando los judíos regresaron de Babilonia, los samaritanos dijeron, oigan, vamos a volver a armar el templo y eso, y los judíos dijeron, claro que no, ustedes son unos sucios, o sea, están contaminados con la fe de los otros y no pueden estar con nosotros. De aquí viene esta enemistad que se va a mencionar varias veces en los evangelios entre los judíos y los samaritanos. Por eso también la parábola del buen samaritano y todo esto. O sea, hay como un pleitillo ahí de siglos, ¿no? Y siglos. A lo mejor podríamos decir como protestantes y católicos, más o menos así, pero más fuerte. Así que bueno, entonces 23 le va a decir, vamos a irnos hasta el 21, le está diciendo Jesús, créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Es lo que les digo de esta enemistad que va a haber entre samaritanos y judíos. Pero bueno, entonces le va a decir Jesús. O sea, es una realidad que la salvación va a llegar por medio de los judíos. No, yo soy judío, le está diciendo Jesús. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Jesús nos está aclarando que no es necesario estar específicamente en el templo para poder adorar a Dios, sino que se trata de una cosa del espíritu y la verdad. ¿Y esto a qué se refiere? O sea, porque Jesús nos está aclarando esto. Después va a decir en el 24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cuando Jesús, yo creo que a todos nos queda más claro, ¿no? O sea, no es tan difícil de comprender que Jesús está hablando de todo el ser humano. O sea, llega el momento en el que todo lo que el ser humano es va a adorar a Dios. Y va a ser posible por medio de mí. La diferencia que hay entre los judíos anteriores a Jesús y después de Jesús y la humanidad entera después de Jesús, pues es Jesús. Y no es una mentira que Jesús vino a transformar nuestra naturaleza humana desde dentro. Nosotros somos capaces de la divinidad, capaces de pasar incluso la eternidad con Dios, que yo siempre lo aclaro, o sea, nosotros no hicimos nada para ganarnos estar eternamente con el Creador. O sea, espero que quede claro porque nosotros somos limitados, somos poquito, no hemos creado nada, dependemos totalmente de Dios y luego todavía nos atrevimos a pecar y entonces Dios dice, no, pero yo quiero hacerlos capaces de estar conmigo eternamente, junto a mí, mirar mi rostro cara a cara, que, o sea, si nosotros lo miramos así nomás sucumbimos, ¿saben? Entonces Jesús nos hizo capaces de pasar esta eternidad, o sea, cada día de la eternidad con el Dios Todopoderoso porque se hizo humano. Es decir, Jesús tomó la naturaleza humana y digamos que le dio características suyas. Entonces, después de él, cada ser humano que nació en una transformación de la naturaleza, incluso los que antes, pero esto ya es especulación y luego podemos hablar de este tipo de cosas, pero la naturaleza humana fue transformada por Cristo. Entonces, es posible ahora después de que ha llegado Jesús, por eso es que Él dice, se acerca la hora, ya estamos en ella, porque ya estoy aquí, en que los hombres van a poder adorar en espíritu y en verdad. Sepan ustedes, queridos amigos, que nosotros podemos adorar al Padre con todo lo que somos, porque Jesús transformó nuestra humanidad.
nuestra naturaleza, sin que nosotros digamos que seamos conscientes sobre esto, o incluso sin que nosotros hubiéramos aceptado a Cristo en nuestra vida o nos hubiéramos encontrado con Él. De todas formas, tenemos la capacidad naturalmente humana de adorar a Dios, porque Él lo transformó en nuestra naturaleza. Es Él por quien la adoración se hace realidad. Que bueno, vamos a ir en este camino de ir entendiendo esta adoración a Dios Trino por medio de Jesucristo a través de la gloria, pero lo vamos a ver. Entonces, esto solamente nos remarca que la adoración es voluntaria. No puedo adorar a Dios si yo no quiero adorarlo y no estoy siendo totalmente consciente de que lo estoy haciendo. Porque es cuando yo le digo las cosas bonitas, ¿no? O sea, pongámoslo en una relación de pareja. Cuando una parte de la relación, o sea, una persona de la relación le dice a la otra que la ama y todo esto, no es igual que si lo hace mirándola a los ojos conscientemente, a que si la hace, no sé, ya ven que los chavos de hoy se marcan borrachos de la madrugada y se dicen esas cosas y no es lo mismo. No es lo mismo, no están conscientes, no lo están diciendo con todo el corazón, con sinceridad, ¿no? Con compromiso. Por eso es que la adoración no puede hacerse a medias, tiene que hacerse con todo, en espíritu y en verdad, con todo lo que el ser humano es, porque es el momento en el que tú le dices a Dios todo lo que traes adentro y sientes por Él. Es el momento de acrecentar tu relación con Dios. Entonces, adorar en espíritu y en verdad significa que todo tu ser, en ese momento, en el momento en el que estás siendo consciente de que estás adorando, ya les voy a explicar por qué, ¿no? O sea, puedes orar sin estar consciente, pero no puedes adorar sin que sea voluntariamente. Entonces, todo nuestro ser adora y exalta y enaltece y rinde culto, o sea, es elevarlo en mi vida, porque eso digamos que me hace chiquito, me hace reconocer cuál es mi lugar. Por eso es que la adoración sustenta todo, 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 y ya lo vamos a ver. Me hace entender quién soy. O sea, me hace reconocer y conocerme quién soy yo. Y es una cosa bellísima y grandísima. Entonces, todo el ser hace a Dios grande y le dice cuánto lo ama y lo reconoce. O sea, es el momento del cariñito, ¿no? O sea, a mí me toca darle cariño a Dios y hay que asumir esa importancia de la relación porque estamos muy acostumbrados a que solamente Dios me da. Todos, ¿eh? O sea, así es como estamos acostumbrados. Es el momento de pedir, es el momento de llorar, de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. E incluso, digamos que la adoración, hablar en queja, porque la adoración es hablar, pero no para quejarme, ni para pedir, es hablar para decirle cuánto lo amo. Entonces, no es el momento en el que yo estoy recibiendo, es el momento en el que yo estoy dando. Y no tienen idea de cómo esto nos hace crecer y llenarnos y engrandecernos, o sea, ensancharnos de amor al darle a Dios todo lo que puedo darle. O sea, es un momento magnífico, maravilloso, impresionante, ¿no? Que nosotros seamos capaces de hacer esto. Por eso es que les digo que solamente va a llegar a través de Jesús esta capacidad, solamente a través de Él. Entonces, cuando se hace involuntariamente, no hay adoración, que es lo que les decía. Hay una relación, siempre. Con Dios hay una relación, esté consciente de esa relación, o Dios, o no, perdón. La acción de Dios llega a mi vida, que es lo que les digo, la gracia que Dios quiere regalarme, va a llegar a mi vida, esté consciente de ella o no. Pero la adoración no va a pasar, porque es un acto mío, que Jesús me hizo capaz de hacer, pero es mío, no es de Dios. Dios hace lo que quiera cuando quiera y sea consciente yo de eso, ¿no? Pero la adoración es el momento en el que yo le estoy dando a Dios. Es mía, es mi acción, no es acción de Dios, es mía. Que le digo, en términos generales y grandes, nada sucede sin que no sea acción de Dios, ¿no? O sea, no sería capaz de hacerlo si Dios no me hubiera hecho capaz de hacerlo. Entonces, depende de Dios, sí, pero al mismo tiempo es mía, es voluntariamente mía. Es ese momento en el que yo decido darle a Dios mi tiempo, mis palabras, mi corazón. Entonces, por eso es que les digo que es algo grande y que no va a suceder si no es voluntariamente. Involuntariamente todo el tiempo hay una relación con Dios. E involuntariamente todo el tiempo yo puedo orar, ¿no? O sea, puedo estarme comunicando con Dios. Que bueno, yo creo que aquí cabe definir de qué se trata la oración. O sea, es todo momento en el que nosotros nos comunicamos con Dios. La oración es comunicarse con Dios.
Por lo tanto, también es escucharlo, ¿no? O sea, parece que orar es solamente cuando yo hablo y rezo y ya, pero también guardar un poco de silencio para escuchar qué es lo que Dios quiere decirme, también esto es oración. Entonces, la oración, que es la relación con Dios o la comunicación con Dios, sucede voluntaria o involuntariamente porque ya hay una relación, o sea, ya hay una conexión. Igual que los esposos cuando viven juntos, ¿no? Puede que se hablen todo el tiempo, diciéndose cosas bonitas, pero también puede que no estén hablando y de todas formas su relación se acrecienta, ¿no? Su intimidad también. Entonces, digamos que de esta manera es más o menos parecido. Todo el tiempo hay una relación con Dios, pero no todo el tiempo hay adoración. Entonces, la adoración depende de mí y tiene que ser voluntaria. Ahora, vamos a hablar de cómo es que esta adoración va a suceder primero como individuo. O sea, nosotros somos seres individuales, o sea, soy esta persona. ¿Cómo se hace la adoración como individuo? Primero, o sea, hay que hacerse tiempo en el día para adorar. O sea, así como no se da tiempo para rezar el rosario, hay que darse un tiempo para no tener guías de nada, ¿eh? O sea, a veces las guías ayudan mucho, pero es importante también saber adorar sin guías. O sea, mis palabras, lo que yo quiero decirle a Dios, la manera en la que yo lo hago grande. Es necesario que haya un tiempo de mi día, en la noche, en el día, después de comer, o sea, cuando ustedes puedan, en el que yo, con mis propias palabras, le digo a Dios cuánto lo amo. Así como es importante tener un rato para pedirle a Dios o para escucharlo, también es bien importante tener un rato para yo decirle a Dios cuánto lo amo. Entonces, esos son los pasos, ¿no? Hacerse consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida, de quién es Dios. ¿Qué papel juega Dios en mi vida? Es hacerse consciente, o sea, tomarse un ratito para pensar quién es Dios, qué ha hecho y qué papel juega en mi vida. Después de eso, agradecer. A veces uno se puede llegar a preguntar, oye, pero ¿cómo llego a decirle estas palabras? No sé, pasa mucho en los ambientes de carismáticos, que uno llega así por primera vez y todos están así como adorando muy libre y todo, y uno dice, ay, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo le hago para llegar a ese nivel? Un primer paso puede ser agradecer. Porque cuando yo le agradezco a Dios todo, o sea, lo que quiero agradecerle, uno se da cuenta de que es una lista sin fin y que puedo seguir diciendo y seguir diciendo y seguir diciendo y no parar, ¿no? A veces nos cuesta trabajo mirar qué agradecerle a Dios. O sea, darme cuenta de qué le puedo agradecer a Dios. Entonces, empezar por reconocer que tengo que agradecer cosas, eh, por reconocer cuáles son las cosas que agradezco, naturalmente me llevará a la consecuencia de decir, este Dios, este ser es gigante, es enorme, es amoroso, es todopoderoso, majestuoso, es bellísimo, naturalmente. Y entonces, naturalmente me llevará a enaltecer la figura de Dios y rendirle culto. O sea, es como el caminito que hay que seguir, ¿no? Que es lo que les digo, no se puede hacer la adoración si no estoy consciente. Entonces, primero hay que hacerse consciente. Y creo que va con C, no sé por qué se puso con S, pero bueno, o SC o C, pero bueno, disculpen ustedes, hay que hacerse consciente. Hay que agradecer, que a veces cuesta trabajo, entonces a lo mejor todavía en mi día no puedo tener un rato para adorar a Dios así como así, pero entonces me tengo que hacer un rato para agradecerle. Empezar por agradecer. Y a lo mejor tengo que hacer una lista escrita porque como que no me acuerdo bien de las cosas que le puedo... O sea, es un caminito que hay que ir avanzando. A lo mejor pasitos chiquitos y lentos, pero seguros. Y entonces uno va anotando y haciendo crecer la sensación de agradecimiento, de relación con Dios, de cuánto amo a este ser. Cuánto amo a mi Padre. No, ¿qué sería de mí sin Él? Y eso me lleva naturalmente a enaltecerlo, a exaltarlo, a darle culto. Entonces, bueno, como les decía, en algunas oraciones, cuando nosotros estamos orando en el día, en vez de pedir, porque pedir es muy fácil y es lo que hacemos normalmente, pero también decidir, ¿sabes qué? En el día de hoy, en vez de pedir, en vez de estarme quejando o contarle cosas o hablar, puede que ni siquiera sean quejas, estarle contando cosas o incluso en vez de escuchar, es enaltecer. Porque les digo que es una de los muchos tipos de oración que hay.
a veces es importante guardar silencio y que Dios hable, que también es algo que no practicamos mucho, o sea, quedarse en silencio y ¿qué quieres decirme? O sea, y a lo mejor no quiere decir nada, pero ese momento de estar en silencio, que es lo que les digo como a los esposos, que a veces no se dicen nada, pero estando juntos, la intimidad crece. Así igual, a veces hay que guardar silencio y dejar que Dios hable. A lo mejor no quiere hablar, que sí pasa. Yo sé que algunos de ustedes tienen esta experiencia, pero estamos unidos, estamos juntos y la intimidad crece. A veces hay que pedirle y sin pena y sin miedo y sin ¿saben? Estas vocecitas que dicen, y si me estará y si lo podrá cumplir y si no es lo que él quiere para mi vida, bueno, a veces hay que pedirle sin miedo, o sea, quitarnos esta de, pídele pues, a veces hay que contarle y platicarle todo y a veces hay que guardar silencio, pero también a veces hay que enaltecerlo, hay que decirle cuánto lo amamos, ¿no? ¿Qué lugar juega en nuestras vidas? Entonces, la adoración es el alimento de la relación. Ya lo decíamos hace un ratito, o sea, les dije que lo íbamos a profundizar. Este es el momento. La adoración es el alimento de la relación. Igual que todo lo demás, pero digamos que la adoración juega un papel muy importante para nosotros, o sea, para yo hacerme consciente de que necesito a Dios. Y ese es el alimento, ¿no? Porque volvemos a decidir, por eso les digo que es bien importante que sea voluntario y que no puede pasar si no es voluntario, o sea, en este sentido de la advertencia que comentamos hace un rato. Porque yo vuelvo a decidir servirle, o sea, yo vuelvo a decidir darle lo que yo soy. Vuelvo a tomar esa fuerza y esa decisión y ese volver a lanzar las redes por medio de la adoración, ¿no? Y vuelvo a recordar a quién decir, qué tan grande es, qué ha hecho en mi vida, qué ha hecho conmigo, qué ha hecho a lo largo de la historia, con mi familia, con los que no conozco, con los santos. ¿Quién es este? Es tan grande, es tan bello, me hace acordarme de a quién y por qué le sirvo, por qué decidí estar aquí. Sin la adoración, cuesta muchísimo trabajo darse cuenta de estas cosas, ¿no? Eh, entonces, también recordamos con eso, con saber quién es Él, por qué le sirvo a Él, por qué hago lo que hago todos los días. Imagínense, adorar me ayuda a responder estas preguntas. ¿Por qué me levanto todos los días de mi cama? ¿Qué quiero con mi vida? Y por lo tanto me ayuda a saber quién soy. Ni siquiera quién soy como ser humano. ¿Quién soy yo como Carolina y quién es cada uno de ustedes? La adoración nos ayuda a responder esto. Nos ayuda a definirnos, a saber quiénes somos, qué queremos de la vida. Por eso es que la adoración para el individuo es fundamental. No se puede fundar una vida de fe si uno no adora. La primera reacción del hombre cuando se encuentra con Dios es una adoración, porque me estoy dando cuenta de, oye, está haciendo algo grande en mi vida, qué grande, qué maravilloso, qué bondadoso, qué misericordioso. El primer encuentro consciente del hombre con Dios es una adoración. Sin la adoración no se puede sustentar una buena relación con Dios firme al menos, ¿no? Que no lleguen las tribulaciones y se tambaleen, ¿no? Como decía también la parábola. Entonces, bueno, la adoración del individuo es personal eh, y es discreta. ¿A qué me refiero con esto? Que no es como, o sea, es el momento en el que yo me voy a lo más íntimo de mi corazón. Es el momento en el que Jesús dice, vete a tu habitación y ora. O sea, es el momento, nada me interrumpe, solamente estamos Él y yo. Y es discreto, es hasta incluso secreto, o sea, está muy dentro de mí, muy en lo profundo, en donde nadie más puede llegar, solo Él y yo. Y es lo que nos toca nomás a Él y a mí. Todo lo demás lo compartimos con todos los demás, pero la adoración es solo entre Él y yo. Y ya, la del individuo, ¿no? La dimensión individual de la adoración. Por lo tanto, la adoración individual sustenta la labor de todo músico católico. Hay que adorar personalmente e individualmente a Dios. Entonces, esta forma de orar y relacionarse con Dios se complementa con los otros tipos de adoración, ¿no? Y sustenta toda la misión personal, que es lo que les digo. No todo puede ser adoración, porque también hay que escuchar a Dios. No todo puede ser pedir, porque también hay que escuchar y enaltecer a Dios. Tiene que complementarse todo porque es una relación. No se trata solamente de recibir, 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 o son monólogos. Es una relación. Entonces, los diferentes tipos de oración se complementan, ¿no? Y hacen crecer la vida espiritual. Entonces, orar
en sí mismo va a sustentar la misión personal, ¿no? Ahora pues, ¿cómo es la adoración de aquel que es músico católico? La diferencia está en que siendo músico católico o ejerciendo la adoración cuando soy músico católico, espero que se entienda, en mi papel de músico católico, ya no es una adoración individual, es una adoración comunitaria. Entonces, como músico, o sea, cuando yo estoy tocando para que la gente escuche, no se trata de mi adoración, ni de mi intimidad, ni de mi momento con Dios. Este momento mío sustenta lo que voy a decir y la forma en la que voy a guiar la adoración de los demás, pero no se trata de mí, ¿sale? Entonces, es en un sentido comunitario y es en servicio. Por lo tanto, uno, o sea, el músico católico en la adoración se vuelve una herramienta. No se trata de servirme a mí, se trata de servir a las personas que están ahí. Entonces yo tengo que ver y entender qué necesitan para que ellos puedan exaltar a Dios. ¿Qué necesitan escuchar o conocer de Dios o encontrar de Dios para que al final terminen exaltando a Dios? No, no al final de la adoración, sino cuando salgan de la adoración, que digan qué grande es Dios. Al menos en lo más íntimo de su corazón, o que les llegue así como un pensamiento de, uf, ¿no? Que lleguen a enaltecer a Dios según lo que vivieron a través de lo que yo serví tocando. Entonces, tu adoración como músico, aquí lo puse, es un servicio, ¿no? Hay que ser literalmente una herramienta. O sea, yo me tengo que amoldar según mi experiencia de adoración, porque nadie, ni predicador ni músico, puede guiar al otro o hablarle al otro sobre Dios si no comprende o conoce o puede expresar su propia experiencia. Y el músico o el predicador no puede expresar su propia experiencia si no se hace consciente de ella. Y si no puede definir sus emociones. Y si no puede definir cómo se sintió o qué pensó o qué experimentó o qué le hubiera gustado experimentar. El músico y el predicador tienen que tener una relación consigo mismos muy intensa, porque a través de mí, a través de lo que Dios me dice a mí, entiendo la humanidad, digamos, o sea, a través de Jesús, que es lo que les digo, Jesús nos hace capaces de esto. A través de Jesús yo puedo entender mi humanidad y por lo tanto al entender mi humanidad puedo entender la humanidad de los otros y puedo decirles lo que Dios espera o lo que Dios quiere que les diga según el diseño que Él hizo o lo que yo estoy entendiendo que ellos necesitan escuchar de Dios. Entonces, bueno, hay que tener una relación muy intensa consigo mismos, poder definir y saber y conocer qué siento y quién soy y qué busco. Porque si no, no puedo expresarlo. Y si no puedo expresarlo, no puedo llevar a la gente a esta adoración, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por eso puse aquí influencia o guía, como en el sentido del influencer, ¿no? O sea, es esta persona que lo que va diciendo, vamos a ver por qué, o sea, es por la música. En el músico adorador, porque no podemos negar que el músico adorador, como es un servidor de Dios, habla, no solamente toca, o sea, hay que predicar y hay que decir cosas, porque soy un evangelizador y el evangelio es la palabra de Dios, entonces no puedo evangelizar sin hablar, la realidad es que no. Digamos que en el sentido completo de lo que en una adoración se hace, porque claro que a lo mejor el guitarrista, nomás es guitarrista y no habla, pero tiene el ministerio a aquella persona que predica. Entonces no vamos a negar que aquel que es músico, es decir, vamos a decir, aquel que sirve en un ministerio o el ministerio en completo, que es de músicos, en algún momento tiene que hablar. Entonces en algún momento se va a reconocer como guía o influencia de lo que las personas van haciendo o el camino que van recorriendo o lo que le van diciendo a Dios en ese rato en el que ese ministerio o ese músico está tocando. Que les digo, no es necesario que hable el guitarrista, pues, porque a lo mejor él no habla durante la adoración eucarística o durante el concierto o qué sé yo, ¿no? A lo mejor él no. Pero no podemos negar que el ministerio necesita de alguien que esté predicando. No será el guitarrista, pero sí a lo mejor el vocalista o a lo mejor el baterista o no sé, ¿no? Pero tiene que haber alguien que hable porque estamos evangelizando, ¿no? No es un concierto artístico, es evangelización. Entonces hay que hablar. Bueno,
este es el aspecto en el que el ministerio o el músico católico se van volviendo influencia o guía de aquellos que están ahí, porque están escuchando y se están dejando llevar y guiar por la persona que está hablando, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que todo el ministerio o el solista o el músico católico se vuelve una herramienta de la evangelización. Entonces, la adoración en ese momento con la comunidad es adorar juntos. ¿Por qué lo puse así? Porque a veces tendemos a creer, como estamos hablando de influencia o guía, que ellos se suman a mi adoración. Y no, o sea, no podemos creer esto cuando ya estamos en el aspecto comunitario de la adoración. No es bajo tu guía, ¿sale? Por eso es que lo dije así. Aunque estamos hablando de que si eres guía, ¿no? Como ministerio, como músico, también hay que reconocer que no es según lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy queriendo. Tiene que ser según la comunidad, la persona que yo estoy viendo que necesita escuchar qué cosa, que Dios me inspire a saber qué decirle a esa persona que yo veo que está llorando y que está con su familia y que necesita un abrazo de su familia y que necesita sentirse incondicionalmente amado o perdonado o qué necesita la comunidad en este momento. No es para mí, no es para yo decirle a Dios qué tan grande es, no es para yo tener mi ratito de oración con Dios. Por eso es que hay que buscarse tener unos individuales y personales. No es por eso. Es para servir a la comunidad, para que ellos, cuando termine la adoración, puedan enaltecer a Dios en su vida y en su corazón, tomar decisiones. Entonces, digamos que estás exactamente, no es ser un instructor, yo estoy por encima, yo soy el maestro, yo soy el que le sé. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no vamos a negar que en estos ambientes de la música católica se da mucho, sino que yo sirvo, yo soy el servidor de ustedes, comunidad, para que podamos adorar juntos a Dios. Y es una diferencia bien importante. ¿Cómo sucede esto? Pues a través de la música. No vamos a negar que la música es un don especial de Dios. Como esta, es que es una cosa hasta parece mágica, porque uno de pronto está escuchando una canción y de la nada como que se le enchina la piel y que, ¿qué está pasando? Entra la música al corazón de pronto. Hay canciones, hay melodías que nos pegan personalmente diferente, ¿no? Pero la música tiene esa capacidad de, vámonos, romper estas barreras que puede tener cierta persona, como magia, pues, o sea, la música entra hasta lo más íntimo y llega y abre, y entonces me da chance de que ya que está abierto el corazón, yo pueda introducir, digamos, la palabra de Dios. Es por esto que es evangelización. O sea, no es nada más un concierto para que la persona se ponga a llorar. Es la herramienta que me ayuda a abrir esas barreras de corazón para entrar, porque la música nos mueve, y entrar y decirle, esto es lo que Dios quiere que escuches, que entre la palabra y se siembre en su corazón. Por eso es que ser músico católico es una bendición tremenda, porque tienes esta herramienta que es casi mágica, o sea, es una cosa muy buena, muy efectiva para cumplir con estos objetivos. Entonces, teniendo estos objetivos claros, o sea, primero que la música rompe las cadenas y yo con eso tengo que hacer entrar la palabra de Dios y luego que estoy sirviendo a las personas, la adoración va a cumplir con la misión encomendada que también va a estar aquí en Juan. Yo se las leo 15:5. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Este es el objetivo, llevar a la gente a Jesús, porque sin Jesús la gente no tiene nada. Y esa es nuestra misión, llevar a las personas a Jesús, ¿sale? Bueno, entonces, en estas dos dimensiones podemos adorar en espíritu y en verdad. Ahora, vamos a abordar rápidamente el tema de la gloria del Padre. Lucas va a usar la expresión gloria a Dios en las alturas cuando Jesús nace, ¿se acuerdan? Y llegan los ángeles y le dicen a los pastores, vayan y anuncien. Y entonces cielo y tierra cantan juntos, gloria a Dios en las alturas, gloria in excelsis Deo. En la encarnación, o sea, vamos a entender que la encarnación de Jesús, el nacimiento de Jesús, es el cumplimiento de todas las promesas hechas en el pasado al pueblo de Israel. Todo lo que el pueblo había pedido, todo lo que Dios había prometido en la historia se está cumpliendo, se ha cumplido con la llegada del Salvador. Y entonces la expresión que se hace es gloria a Dios en las alturas, es lo más grande que se le puede decir a Dios cuando lo estamos exaltando y hablando gloria, ¿no? El cielo y la tierra juntos, al ver que Dios ha cumplido sus promesas y ya nos está salvando,
cantamos y adoramos a Dios. Las dos cosas juntas. Entonces, véanse esta relación que hay entre la música y la adoración, las dos cosas juntas. Y entonces Jesús nos va a recordar a lo largo de su predicación que la gloria del Padre está en cumplir lo que Él nos dice, ¿sale? Vamos a entender que entonces la gloria es la mayor, o sea, glorificar al Padre es la mayor forma en la que yo lo puedo adorar. ¿Y cómo voy a glorificar yo al Padre? Con mi vida, a través de cumplir lo que Jesús me ha dicho. Entonces, una adoración real, una adoración sincera, con esto que les digo voluntaria y que se hace en el rato y que después se transforma en servicio y todo esto que ya hemos dicho, transforma mi vida, necesariamente. Un adorador no puede tener la misma vida que tenía hace 20 años si es que está adorando verdaderamente, sino que crece en santidad, porque la adoración es una expresión espiritual elevada. No es pedir como niño chiquito de 5 años, ¿sale? Vamos a dejar las cosas claras. La adoración es decir, ¿quién eres Dios para mi vida? Y por lo tanto, ¿quién soy yo? O sea, es una cosa de un espíritu elevado, de un crecimiento espiritual. Entonces, es una constante conversión, que es lo que les decía, es el alimento, es la ayuda. O sea, sin la adoración este crecimiento no se va a dar fácil. Entonces, el adorador no puede vivir como un miembro más del mundo, ¿no? El adorador naturalmente va a dar fruto, naturalmente. Como los frutos del Espíritu Santo que llegan nomás porque sí, porque uno está cerca del Espíritu Santo, el fruto llega por adorar, porque la adoración transforma mi vida. La adoración me lleva a glorificar al Padre y transforma mis acciones y lo que yo soy, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo poder definir esto de qué papel juega la gloria del Padre, no solo en un aspecto, como decir, teórico o doctrinal, sino en mi propia vida. Entonces, como les decía, es una actitud elevada y con esto vamos a cerrar. No se puede adorar, como ya habíamos dicho, o demostrar este cariño a aquel que no se conoce bien. Ya les dije, ¿no? Es como estar enamorado de alguien que en realidad no es quien crees, entonces pues está difícil. No podemos seguir sustentando cosas sin conocer a Dios, así que hay que hacerse tiempo para leer la Sagrada Escritura, hay que hacerse tiempo para leer el Magisterio, o qué opina el Papa, o qué opinan o han opinado los papas sobre este tema a través de los años, los santos, los obispos, sobre todo el Magisterio, los escritos de los santos, no son Magisterio, de los obispos, los obispos y el Papa son el Magisterio, estas enseñanzas, y la tradición de nuestra iglesia, que ahí sí entran los santos. Entonces, por esto mismo, la adoración va a significar un nivel espiritual superior, porque ahora ya estoy preocupado por saber quién es Dios, y sí lo estoy conociendo, y sí estoy leyendo más sobre Él, y sí tengo la disciplina de hacerlo, y sí tengo el compromiso y la responsabilidad y el cariño y toda la intención de conocerlo más. Entonces, ya no es como el niño que está en el catecismo y que lo hace porque va a hacer la primera comunión. Ya no, ya es porque quiero conocerlo, porque quiero tener una verdadera relación con Él. Y ya no es cumplir por cumplir, es porque quiero hacerlo. Y eso es un crecimiento espiritual muy grande que a lo mejor no podemos definir, pero no tienen idea de cuán grande puede ser este crecimiento espiritual para su vida. O sea, ustedes han crecido espiritualmente mucho. Y el crecimiento espiritual no es igual que el corporal, o sea, tener 24 años corporalmente no quiere decir que mi espíritu tiene 24 años, puede tener 12, puede tener 10. Entonces es importante también enfocarse en el crecimiento espiritual, ¿no? Que es lo que les digo, este compromiso de conocer a Dios. Y al mismo tiempo, sin la adoración no se puede crecer en la fe, ni sustentar sólidamente, como les decía, este camino en Dios. O sea, digamos que la adoración es una cosa de crecimiento, pero al mismo tiempo te hace crecer. O sea, es como el alimento, como ya habíamos dicho, que te ayuda a crecer, pero también es un objetivo al que hay que llegar. Entonces, bueno, es una cosa maravillosa. Y yo espero que con esto que platicamos, a ver aquí, que con esto que platicamos pueda ayudarles y serles de servicio para que la adoración se vaya volviendo cada vez más importante en nuestras vidas personales. O sea, no necesitas ir al Santísimo para adorar a Dios. Si puedes, qué padre, qué bueno. Pero también puedes hacerlo así en tu cuarto antes de dormir, exaltarlo así con toda tu intención y ya estás teniendo tu rato de adoración, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que sea de mucha ayuda, que sea de mucho crecimiento, que nos ayude a aclarar dudas. Y bueno, si ustedes tienen más dudas, las vamos a platicar ahorita, pero también si tienen más dudas personales, pueden buscarme @caromiguel en mis redes sociales y pues bueno, espero verlos por ahí. De todas formas, aquí platicamos las dudas que tengan
Y pues bueno, yo estoy para servirles. Espero que haya sido de mucha ayuda. Gracias.